Buen día. El equipo está conformado por Priscila Valenzuela, Mariana Castro y Aira Ordóñez. En la práctica 3 que les vamos a presentar, vamos a iniciar primero resolviendo la parte 1 de los circuitos con mi compañera Mariana, que va a explicar aquí la parte A. Bueno, pues para poder sacar la frecuencia o el voltaje, ¿no? Tenemos que hacer un método de mallas para poder obtener lo que es la intensidad de voltaje de salida. En la primera malla del circuito uno tenemos lo que sería un inductor y una resistencia. En la malla 2 el inductor y la resistencia. Podemos subir ahora sí poquito. ¿Ok? Pues como en la primera malla tenemos el BI es igual a I1, ya que la resistencia pues es 1, el inductor es S y el capacitor es 1 sobre S. Entonces tenemos 1 y 1 más S y 1 por el inductor, y como se atraviesa la intensidad menos S y 2. En la malla 2 pues tenemos 0 es igual a lo que es una resistencia, que sería eh, el, el I2 más el inductor, que sería el que está en medio, que sería ese I2. Y como tenemos la intensidad 1 atravesándose por el inductor, tenemos menos S y 1. Y pues sacando pues para obtener el valor del voltaje de salida, sería la intensidad por la resistencia, que es el último componente que se está revisando en ese nodo. Entonces, como sabes que la resistencia tiene un valor de 1, podríamos decir que el voltaje es igual a la intensidad que se encuentra en el circuito. Sabiendo eso, pues empezamos a despejar y sustituir los valores para poder obtener lo que sería la intensidad 2. Pues para eso primero vamos a despejar la intensidad 1 de la malla, y nos queda I2 más S más 1 sobre S. Y ya teniendo la intensidad 1, lo sustituimos en la primera malla, la primera ecuación de la malla 1, que sería voltaje de entrada, es igual a intensidad 2 por S más 1 sobre S, más S por intensidad 2 por S más 1, todo esto sobre S, y le restamos pues el inductor con intensidad 2. Y vamos simplificando eso hasta obtener lo que sería pues ya el voltaje pues I igual a intensidad 2 por 2S más 1 sobre S. Al ser pues, el último componente que se va a utilizar es la resistencia, la que no tiene valor más que de 1, no tiene S. Entonces nos va a quedar que BO sobre BI BO, perdón, en este caso sería la intensidad 1, haciendo pues el despeje de pasar multiplicando la S y luego pasarla dividiendo para obtener pues el BO sobre el BI. Nos quedaría S sobre 2S más 1, y así queremos pues simplificar un poquito más para que quede más limpia la función, lo dividimos por 0.5 o un medio y nos quedaría 0.5S sobre S más 5, que es pues equivalente a S sobre 2S más 1. Aquí podemos ver en lo que es MATLAB para poder determinar cuáles eran la función de transferencia y confirmar que estuviera bien hecho y encontrar lo que son los polos y los ceros. Pues creamos este código en el cual si lo corremos, en este caso va a tener un polo en menos 0.5, y esta va a ser la forma en la que la función está actuando con respecto al escalón, como vamos a ver aquí, con la respuesta de escalón. Pasando al circuito número 2, tenemos lo que sería resistores, capacitores e inductores.
En la malla 1 tenemos 2 resistencias. En la malla 2 tenemos una resistencia, un capacitor y un inductor. Ahora sí puedo pasar poquito a lo que... Buscamos el voltaje en el capacitor. Pasamos a la ecuación. Ok. Pues sacamos las mallas. En la malla 1 pues tenemos el voltaje pues inicial o VI es igual a 2, porque son 2 resistencias por la intensidad 1. Y tenemos también negativo intensidad 1, ya que pues la misma resistencia, pero con la intensidad que va al sentido contrario de la malla 2. En las igual a la I2 sobre S, que sería el capacitor, más I2 por S, que sería el inductor, más la resistencia, que sería I2 normal, menos la resistencia que está, menos I1 que está pasando de la malla número 1, que es sobre la resistencia. Despejamos la I1, y nos quedaría I2 sobre S más I2 por S más IS. Para obtener, pues la I1 la sustituimos en el valor de la ecuación 1 del BI y nos quedaría 2 por I2 sobre S más I2 por S más I2, y ahora sí queda menos la I2. Ya pues haciendo la multiplicación por 2 y restándole la I2, nos quedaría BI es igual a I2 por 2 sobre S más 2S más 1. Ahora, si sabemos que el voltaje, el VO, la voltaje de salida que vamos a medir, está en un capacitor, sabemos que es 1 sobre S. Y como está en la malla 2, pues la intensidad 2, lo que nos quedaría que VO es igual a I2 sobre S. Pasando la S del otro lado multiplicando, nos quedaría que VO por S es igual a I2. Eso lo vamos a utilizar para sacar la función de transferencia, que nos quedaría I2 sobre BI es igual a 1 sobre 2. Ahora, ya teniendo eso, vamos a multiplicarlo por 1 sobre S, ya que pues es un capacitor, lo que es donde se está revisando el voltaje. Y nos quedaría VO sobre BI es igual a 1 sobre S por 2 sobre S más 2S más 1. Y ya teniendo, pues multiplicando la S por el 2S, 2 sobre S más 2S más 1, nos quedaría VO sobre BI es igual a 1 sobre 2 S cuadrada más S más 2. Y pues para confirmar este mismo ejercicio, hicimos algo muy similar para el ejercicio 2, donde tenemos pues el numerador y el denominador. Hacemos la función de transferencia, encontramos los polos y ceros y la respuesta al escalón, ¿no? Esta sería la respuesta que tendríamos. Y aquí están lo que son los polos, ¿no? Un polo en menos 0.25 más 0.968 en imaginario. Y pues acá serían menos 0.968 imaginario, ¿no? Podemos observar que también el momento en el que se estabiliza sería cerca de 21 segundos, ¿no? Ahora para el diagrama de bloques, lo que hicimos fue resolver GDS y HDS para dar una respuesta de salida que representa CDS sobre nuestra entrada RDS. Para esto, sabemos que por medio de análisis de diagrama de bloques, como se va a representar en el siguiente para GDS y HDS, nos va a quedar de la siguiente manera, que va a terminar siendo GDS sobre 1 más GDS por HDS, y eso ya lo podemos tener como nuestra función de transferencia, aunque en el problema nos dan unos valores para cada respectiva variable. Así que esto lo que se hizo fue despejar GDS
que es igual a K sobre S por S más 2 al cuadrado, y a H de S se le dio el valor de 1. Así que si le das para arriba, vamos a poder ver que a la fórmula lo único que hicimos fue despejar e ir resolviendo para obtener una división de G de S, que ahora viene representado con K sobre S por S más 2 al cuadrado, sobre 1 más, y otra vez G de S por H de S. Y nos queda como en la segunda parte, en la que en la parte del denominador sustituimos el 1 por S más 2 al cuadrado sobre el mismo que viene en el numerador para que este sea 1. Al momento de sumarlos, nos queda lo que viene en la tercera ecuación para finalmente hacer ley de la tortilla y obtener en el numerador K por S más 2 al cuadrado sobre, y otra vez lo que representa S por S más 2 al cuadrado por S más 2 al cuadrado más K. Y ya si desarrollamos todo esto, terminaría siendo que se eliminan del numerador y del denominador el S por S más 2 al cuadrado, dejando solamente K sobre, y ya de manera desarrollada nos quedaría S al cubo más 2S al cuadrado más 4S más K, como nuestro resultado de función de transferencia o GDS. Y pues para pues, observar cuáles serían los polos y ceros. Y además en los puntos donde la K podría llegar a ser, crear que el sistema fuera sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado, hicimos este código. Si lo corremos, primero lo que nos va a dar son los polos de lo que sería la función. Están aquí. Por otro lado, hacemos lo que es el R-locus para determinar cómo se moverían los polos. Y dentro de lo que cabe, al hacer las operaciones necesarias, obtenemos lo que sería K para saber en qué momento, de qué momento a qué momento el sistema va a ser sobreamortiguado, que supimos que es desde cuando K es de 0 a 0.185. Para el sistema subamortiguado, K tiene que ser de 0.185 a 16, y para críticamente amortiguado, K tendría que ser 16, ¿no? Aquí tenemos hacia dónde se moverían cada polo del sistema y con qué overshoot. En este caso aquí sería el 100%, aquí el 71.9% y aquí el 27%, que son los polos donde estaría la forma distinta de los tipos de sistemas, subamortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado, ¿no? Aquí está el 0, donde realmente sería crítico, donde no tendríamos ningún overshoot. Y aquí está el código dentro de lo que sería el documento. Esto es toda la práctica.